claro, sí, son algo que en realidad es bastante más grave, pero diciéndolo más suave como que no le quita gravedad. Como decirle eventos a los hoyos de las calles. Por eso. Suena bastante ridículo. Ya. Ya. Entonces lo último que vimos eran las características del impulso nervioso. Primero, que era unidireccional. Segundo, la ley del todo o nada. Lo que entonces nos hace pensar de que todos los impulsos nerviosos son iguales, de la misma intensidad, y que finalmente nuestro sistema nervioso trabaja con un sistema binario de hay estímulo o no hay estímulo. Y así regulamos todo. Y la gran diferencia está ¿dónde? En los centros integradores. Cuando vemos nuestro arco reflejo, finalmente el receptor, junto con las vías aferentes, transmiten información. Es el centro integrador el que tiene la particularidad de poder convertir esa información en una respuesta más compleja. Eso quiere decir que si yo un impulso nervioso, por ejemplo, de tacto lo cruzara con uno de audición. Ah, que usted no llegó, se perdió la media clase. Sí, no le explique. No, pero No, si está grabado, no, después no se ocurre. no sé, de que gran, ya caché. Pero en el fondo se trata de lo que usted dice, porque si en este segundo usted analizara el impulso nervioso que va por su nervio óptico y el que va por su nervio auditivo, son idénticos. Sin embargo, como llegan a centros integradores, claro, con funciones específicas y especializadas, se interpretan de manera diferente. Respecto a la velocidad, que algo ya habíamos adelantado, la velocidad con que el impulso nervioso viaja por el axón siempre es muy rápido. Pero para un sistema que está acostumbrado a trabajar hiper rápido, a veces muy rápido, ya es lento. ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad? Ustedes bien lo mencionaron. La presencia de mielina. Vamos a explicar en detalle por qué. En realidad, a ver, hagámoslo al revés. Perdón, igual no borren nada, pero a ver, el primer factor que influye en la velocidad en que viaja el impulso es el diámetro del axón. Mientras más grueso el axón, el impulso viaja más rápido. Sí, pues si quisiera homologarlo, claro. Pero en realidad no es porque haya mayor capacidad para que adentro vaya más un impulso, porque los impulsos son todos iguales. Sino que la principal diferencia tiene que ver con que si un axón es más grueso, significa que proporcionalmente tiene mayor cantidad de membrana plasmática y por lo tanto mayor cantidad de canales de sodio, mayor cantidad de canales de potasio, mayor cantidad de bombas de sodio-potasio, por lo tanto todo ese proceso que explicábamos ocurre de manera mucho más eficiente que si el axón fuera más delgado. ¿Por qué algunos axones son más gruesos y otros más delgados? Es una buena pregunta, ¿sabes que no me la había hecho? Sí. Ahora, es que claro, en el fondo ahí seguramente uno tendría que preguntarse qué funciones del organismo requieren de respuestas mucho más rápidas que otras. Y seguramente en ese tipo de funciones los axones van a ser de mayor diámetro y seguramente con mielina. Voy a buscar la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor diámetro del axón, mayor velocidad de conducción. Y el segundo factor, y en realidad lo dejaba pastor porque aquí ya tenemos el esquema para ir recordando, es la presencia de mielina. En otras palabras, la presencia de estas células que son las que sintetizan la mielina. Entonces aquí ya teníamos nuestro esquema anterior y aquí vamos un poco al detalle. Como ustedes ven, estas estructuras blancas que están rodeando el axón son las células de Schwann. Tienen su núcleo, son células como cualquier otra, pero que están especialmente diseñadas, no diseñadas, se han especializado en la síntesis de mielina, que son las vainas que podemos ver que empiezan a crecer y empiezan a enrollarse alrededor del axón. Sin embargo, si ustedes se fijan, la célula de Schwann no cubre completamente el axón, porque entre cada célula hay un pequeño segmento en que el axón está desnudo. Ahí decae la conductividad. Vamos a ver que es todo lo contrario, mire, vamos a verlo al texto. Y ese espacio de axón desnudo se llama nodo de Rambier.
ahí es donde se genera la... Ahí es donde ocurre la gran diferencia. Lo vamos a explicar enseguida para que lo recordemos. Nodo de Rambier. Si recordamos cómo es el proceso de la generación del impulso eléctrico, recordamos que esto se genera por el intercambio de iones entre el medio extracelular y el intracelular. Sin embargo, cuando tengo un axón que está completamente rodeado y cubierto por esta estructura lipídica que es la mielina con su célula de Schwann, en esta zona no hay posibilidad de generar intercambio de iones, porque está todo tapado. El único lugar en que el intracelular tiene contacto con el extracelular es precisamente en los nodos de Rambier, donde el axón está desnudo. Por lo tanto, explicábamos hace un rato que el impulso eléctrico viajaba, se generaba acá, estimulaba el siguiente, entonces íbamos a puros saltitos avanzando, muy rápido, pero a saltitos. Sin embargo, cuando tengo una estructura, un axón de este tipo, ocurre la depolarización, se genera el impulso eléctrico, pero el siguiente estímulo no va a ocurrir en el segmento inmediatamente siguiente porque tengo la mielina. Entonces, el impulso, este potencial de acción viaja hasta el siguiente segmento en que exista la posibilidad de hacer intercambio de iones. Y eso ocurre en el nodo de Rambier. Y por lo tanto, lo que ocurre acá es que la depolarización, en vez de ir a saltito, va brincando de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Entonces ustedes ya podrán determinar qué será más rápido al momento de conducir un impulso, que haga esto o que haga esto. Y por eso ese tipo de conducción, cuando hay mielina en un axón, se denomina conducción saltatoria, porque literalmente va saltando de un nodo de Rambier al otro. Es decir, me ahorro la pega de tener que depolarizar cada pedacito de axón para que el impulso avance. Esto explica entonces por qué las neuronas que poseen mielina hacen que el impulso viaje más rápido aún, porque ya el impulso viaja muy rápido. Entonces ahora entendemos por qué si alguna patología empieza a degenerar a las células de Schwann y empieza a degradarse la mielina, esa neurona va a generar un impulso nervioso más lento. Pero ¿cuál es el problema? Que generalmente, como dijo un poco decía su compañero atrás, si son neuronas cuyas funciones dependen de una transmisión nerviosa mucho más rápida que otras, del momento que empiezan a perder estas características, su conducción se va a hacer más lenta. Y si esta neurona es sensitiva, se empieza a perder sensibilidad. Si es motora, se empiezan a perder funciones motoras, primero motoras gruesas, motoras finas, etc. Y si inervan músculos respiratorios, comenzamos con deficiencia. Eso es lo que lleva finalmente a que un individuo pueda morir. ¿El ELA está asociado con la pérdida de mielina? Por ejemplo, el Alzheimer. Todas estas enfermedades que son como degenerativas y que entran en el ELA están como asociadas. Degenerativa y que suelen ser entonces desmielinizantes. Claro, y progresiva. No hay Eso es forma de... Exacto, no hay como eso no claro. tiene vuelta. Sí. Si no ocurriera la repolarización, entonces igual ocurriría el impulso nervioso, pero sería mucho más lento. Si no estuviese saturado el medio, no pudiese hacerse un intercambio de potasio. ¿Ve que la embarró con llegar tarde? Lo que pasa es que la repolarización es el proceso que viene... Perdón, si no yo lo explico, No. no explique si voy a ver la clase. No, pero en realidad, mira, en realidad es bien simple. El impulso eléctrico se forma gracias a que hay inversión de cargas dentro y fuera de la neurona. Lo normal es que afuera haya mucho sodio y adentro mucho potasio. Cuando llega un impulso y estimula a la neurona, se abren una serie de canales que están en la membrana plasmática que permiten que el sodio comience a entrar, es carga positiva, empieza a entrar en gran cantidad y el potasio empieza a salir. Es decir, las cargas comienzan a invertirse. La neurona empieza a cargarse positivamente. Y cuando llega, porque esto se puede medir, cuando está todo tranquilo, el potencial está en menos 94 milivolts. Pero si yo empiezo a cargar positivamente la neurona,
empieza a cargarse de una manera tal que cuando llega a un límite que es de menos 50 milivoltios, ojo que este límite es teórico, es como para que nosotros entendamos, pero todas las neuronas tienen umbrales distintos. Cuando ya la energía se cargó de tal manera y llega a este límite, se dispara el impulso eléctrico, Claro, al impulso nervioso. se cierra y busca hacer el intercambio, pero con el siguiente acción. Con el siguiente segmento, sí. Porque decíamos, uno piensa que si se genera un impulso eléctrico, este viaja por toda la neurona inmediatamente y en realidad lo que hace es ir depolarizando el siguiente segmento. O sea, se forman miles de pequeños impulsos que hacen que al final esto viaje. Pero, para que esa neurona pueda generar un nuevo impulso eléctrico, tengo que volver a dejar las cargas como estaban antes. Claro. Entonces la bomba sodio-potasio que saca sodio y mete potasio empieza con gasto de energía y contra la gradiente de concentración empieza a restablecer las cargas eléctricas. Y ese proceso se llama repolarización. Es decir, mientras en un segmento se está generando un impulso eléctrico, en el anterior estamos en el proceso de repolarizar, de restituir las cargas que están en la neurona. Entra en mi canal de YouTube, ahí está. Igual eso se usa harto, es bueno. Uno puede ganar plata con eso, ¿no? Sí, lo impulso. Vamos a pensar. Ah, ya, pero aquí yo tengo que pasar. Hay un canal español que se llama Un Profesor. Ay, sí. Es muy buenísimo en cuanto a todo tipo de materias, desde historia hasta biología, química. Ah, ya que esto ya existe. Genética también. Se llama un profesor. Hay varios. Pensé que la vida la estaba haciendo. Pero es que hay unos mejores que otros, pues. Creo que No, sí, yo igual los veo, son buenos. No, es súper bueno ir explicando y con una imagen al tiro todo, sí. O sea, estamos destinados a desaparecer. Y cuentan chistes. Hacer videos. no, solamente. Ya, ahí está, ahí está. Eso falta, eso falta. Esa meta voy a explotar. Voy a hacer el Felipe Abello de... Hay que ir a la oscuridad, tío. Hay dos que la voy a poner en la captación. Bueno, en realidad ya hemos conversado cómo se genera el impulso eléctrico, cómo viaja a través del axón, qué factores afectan el cómo viaja. Pero resulta que llegamos al final del camino, que era esta arborización terminal del axón, y tenemos que mandar la información a una siguiente neurona, o bien a un efector. Y eso es lo que habíamos conversado, que era la definición de sinapsis. Es la unión y comunicación entre dos neuronas, o bien entre una neurona y el efector. Que como ustedes recordarán, los efectores siempre son o músculos o glándulas. Ahora, antes de como entrar que en realidad vamos a repasar un poco lo que hablamos en la clase anterior, porque ahí hablamos de lo que era una sinapsis. Pero la sinapsis también se puede clasificar según algunos criterios. Por ejemplo, siempre tenemos la idea de que una neurona se conecta a otra entre su axón y el soma de la otra neurona. Por eso incluso cuando hablamos del simpático y parasimpático hacíamos como este esquema. ¿Sí? Pero las neuronas pueden comunicarse entre ellas por otras estructuras, como por ejemplo, el primer ejemplo, la axo-axónica, que es la que vemos acá abajo, es decir, la ramificación terminal de la neurona presináptica hace contacto con directamente con el axón de la postsináptica. Ahí ocurre la sinapsis. Ahora, esto puede generar un pequeño problema, en que si yo estimulo a esta neurona en esta zona, y está todo el segmento listo para poder depolarizarse, significa que el estímulo podría viajar hacia allá o hacia acá. ¿Sí? En teoría podría pasar eso, ¿sí? ¿O no? No, porque usted dijo que no viajaba en una sola dirección el impulso.
¿Y por qué viajar en una sola dirección? Porque el segmento anterior a la depolarización estaba en este proceso de repolarización. Pero cuando el impulso llega a esta neurona, están todos los segmentos listos para depolarizarse. Ahora, es cierto, el impulso, en general lo que ocurre en este caso es que el impulso viaja hacia ambos lados. Pero una vez que decide en qué dirección ir, es unidireccional. Ahora, obviamente, O sea, podría ir a un lado o al otro, pero elige un solo... o a veces ocurre hacia los dos lados. Ah, ya. Pero ¿qué ocurre? Que probablemente este impulso va a morir en esta zona, pues no va a lograr transmitirlo a ningún otro lado, porque para transmitir la información a otra neurona necesito los neurotransmisores, que están solamente en un lado del axón. Así que probablemente este impulso se va a perder, pero el que viajó en esta dirección sí va a transmitir la información a otra neurona. Totalmente teórico, ¿sí? En el fondo ocupa la estructura nomás para viajar, pero no necesariamente lleva el mensaje. Claro, o sea, el axón te transmite el impulso para donde usted quiera. Pero si usted quiere mandarlo a otra neurona, usted necesita de botones sinápticos con neurotransmisores. O sea, en rigor el impulso siempre tiene que viajar hacia los botones sinápticos. Al final, claro. Porque ojo que las dendritas en general reciben información más que transmitir impulso. ¿Sí? Ya, axoaxónica es algo tan raro, pero bueno, puede ser, puede ser. La más clásica es la que nosotros conocemos como axosomática, que es la que dibujamos acá. El axón de la presináptica con el soma de la postsináptica. Sí, eso tiene más sentido. Bueno, El cuerpo del cuerpo. claro, como lo más clásico. Pero también tenemos, por ejemplo, la axodendrítica, es decir, el axón de la presináptica con las dendritas de la postsináptica. Es decir, dependiendo de las estructuras que interactúen en ambas neuronas, podemos tener varias clasificaciones. Recuerden además que una neurona no necesariamente le da información a una neurona. Porque yo podría tener esta figura. Una neurona darle información a varias neuronas. Y esto es lo que hablamos de sinapsis divergentes. O bien, todo lo contrario. Tengo varias neuronas que hacen sinapsis con una sola, sinapsis convergente. Solo para sacarnos un poco la idea de que una neurona con una neurona. De hecho, si nosotros lo pensamos, esto es muy eficiente, por ejemplo, cuando la información viene de un solo lugar, pero tengo que dar la misma información, por ejemplo, a varias masas musculares. Tengo que hacer que mi información se ramifique y sea divergente hacia una zona mucho más amplia. ¿Sí? O si fuera de a uno a uno tendríamos muchas más neuronas. Creo que tengo una médula espinal de este porte. Claro. ¿Sí? Bueno, y aquí es donde hablamos de esta plasticidad del sistema nervioso, que estas conexiones son las que pueden variar. Y por lo tanto, si dejo de usar ciertas conexiones, después me cuesta volver a utilizar eso. Siempre así como en términos motivacionales, nos hablan como de la perseverancia. Si usted quiere lograr algo en la vida, tiene que ser perseverante, porque si no... he dicho eso más de una vez. Solo con perseverancia se logran las cosas. Entonces ahí agarran a los millennials y dicen que los millennials no tienen perseverancia, son cortoplacistas, si no está la cuestión infantil, lo cual es cierto. Pero es en el mundo en que les tocó desarrollarse. Lo que no es una excusa. Pero lo que quiero llegar con esto es que en realidad ese discurso de la perseverancia tiene un fundamento biológico. Porque siempre se habla de que si usted quiere que algo se convierta en un hábito, tiene que repetirlo 21 meses, 21 días seguidos.
Y en realidad tiene que ver con esto. Cuando uno comienza a generar una acción, si usted repite esa acción en el tiempo, permite que su sistema nervioso comience a hacer dinámicamente a generar conexiones nerviosas que faciliten que esa acción se repita en el tiempo. Tanto que después esas acciones pasan a lo que es como el piloto automático de uno, después uno la hace sola. Esos son los hábitos. Por lo tanto, que a uno le digan sea perseverante, lo que en el fondo te están diciendo, dale tiempo a tu sistema nervioso para que genere redes neuronales que permitan que esa acción que tú buscas se vuelva un hábito. Y no es más que la perseverancia nos genera cosas por magia. Es porque nuestro sistema nervioso necesita tiempo para eso, de un día para otro los cambios no ocurren. Sí, me acordé de eso. Como caminar en el pasto. Uno pasa todos los días en un camino. Pero no sé, pues mira, yo veo bueno, no tan... andar en bicicleta. Ay, sí. Tú al principio te cuesta, y la ruedita, y te cuesta, y de repente te partiste a andar, y no se te olvida más el equilibrio primero. ¿Por qué? Porque Se enseñaron esa ruta. claro, esas rutas neuronales no existían. El caminar también requiere. Porque alguien que sufre, queda postrado en cama mucho tiempo y tiene que volver a caminar, no es que no se acuerde cómo, pero es que no puede, porque sus redes neuronales se desacostumbraron, ¿sí?, a generar conexiones que permitan hacer los movimientos más fluidos. O sea, en el fondo, al final, como todas las cosas, depende de uno. Pero no podemos esperar que pase rápido. Ese es el gran problema. Nos hemos acostumbrado a que pase rápido. Un ejemplo bien doméstico. Yo soy de la época del Atari. ¿Saben lo que es el Atari? Una consola de juego. La consola era mucho, pero era un computadorcito. No, que era así el teclado y uno... Tenía que cargar los juegos como 10 minutos. Claro, tenía una casetera, los juegos tenían una casetera. Sí, como El que tenía plata compraba una disquetera. sí. Y la casetera en realidad uno ponía el juego a cargar, se iba a almorzar, acompañaba a la mamá al supermercado y cuando volvía el juego estaba cargándose, que no se te caía el cassette. Y uno era feliz. Tú ahora el teléfono se te pegó 2 segundos. Claro, y están echando humo. Entonces la culpa en realidad es del... ¿No tiene memoria? Me acuerdo de eso también. No, es que vi un meme cuando uno tenía el internet así que por el teléfono, que si hablabas por teléfono o si tratabas el teléfono que no se te caía el internet. Una cuestión así. Entonces decía, faltan 10 días para que descargue el archivo. Entonces decía, el que no ha vivido esto obviamente se frustra mucho. Bueno, mi cerebro creció con la paciencia para la Atari y ahora ya está en esto. Bueno, me acordé de eso. No, pero lo de los hábitos, eso es efectivo. El cerebro necesita tiempo para generar nuevas redes neuronales. A salud. Salud. Gracias. Y por lo tanto, si dejamos de hacer ciertas cosas, es como memorizar números. Yo con el teléfono nunca más me aprendí ningún número, porque está en la agenda. Pero antes uno tenía que aprenderse de memoria los números. Pero ahora, ¿por qué me cuesta tanto aprender números? Porque dejé de hacer el hábito, por lo tanto las conexiones neuronales que facilitaban esos cálculos están desconectados ahora. Lo bueno es que si yo empiezo a ejercitar eso nuevamente, el hábito vuelve, la habilidad aparece. Obviamente con los años puede que sea un poco más lento, pero aparece. Ahora, uno también tiene la idea de que las sinapsis son entre neuronas y liberando neurotransmisores. En realidad esas son las más comunes, pero esas son las sinapsis químicas. Pero también, antes de hablar de las químicas, no olvidemos que también existen las sinapsis eléctricas. ¿Siento ruido? Estamos ahora región. Sí, antes de hablar de esto, hablamos de eléctrica.
Las sinapsis eléctricas, lo primero para que puedan ocurrir, porque al final la sinapsis sigue siendo la transmisión de información de una neurona a otra o de una neurona hacia su efector. Pero esto en ocasiones puede no necesitar de neurotransmisores, que son sustancias químicas. Pero para que la sinapsis eléctrica pueda existir requiere de la presencia de esto que ya habíamos visto anteriormente, que era de un tipo de unión especial entre las células, que eran estas uniones de hendidura, que era un canal directo entre el citoplasma y citoplasma. Aquí yo no me preocupaba ni de membranas plasmáticas ni de gradientes de concentración, yo pasaba nomás. ¿Y dónde principalmente ubicábamos este tipo de sinapsis? ¿Se acuerdan? En el músculo cardíaco. Y este tipo de uniones tan estrechas es lo que permitía lo que nosotros conversamos de la generación de sincicios o sincitios, que eran este grupo de células que como estaban tan sincronizadas actuaban como si fueran una sola cosa. ¿Nos salimos de acá? Usted ya había salido, Ricardo. No se repite. Ya, pues no necesitaba tanta información. ¿Qué características tiene entonces la sinapsis eléctrica? Primero que en este caso sí puede ser bidireccional, porque en el momento que tenemos canales que permiten el contacto estrecho entre ambas células o neurona y célula, la información puede viajar hacia un lado o hacia el otro lado. Bidireccional. Lo que dijimos, las eléctricas permiten contracciones grupales. Y por lo tanto, ¿dónde se ubican principalmente? En lugares que requieren este tipo de reacción. Músculo liso, músculo cardíaco, el sistema nervioso central. Aún así son el tipo de sinapsis menos frecuente. Profesor, Sí. ¿las eléctricas entonces tienen uniones de hendidura? O digámoslo al revés, para que pueda haber sinapsis eléctrica entre dos células, tienen que tener una unión de tipo de hendidura, de lo contrario no es posible. Ya. ¿Sí? Es un requisito básico para. En cambio, la más común son las químicas. Y aquí en realidad, como mencionábamos, cuando hablamos de la placa motora en la clase anterior y cómo se transmite la información al músculo, en el fondo hicimos la descripción de lo que es una sinapsis. Lo que podríamos hacer aquí es solamente, aparte de recordar, detallar algunas cosas. Y nos unimos un poco con lo que hemos visto hoy día. Se generó el impulso eléctrico en una neurona porque fue estimulada, el impulso eléctrico va viajando y viaja ¿hasta dónde? Hasta los botones sinápticos. Pero el botón sináptico ya no tiene canales de sodio y potasio, por lo tanto el botón sináptico ya no puede generar un impulso eléctrico. Pero lo que sí posee son canales de calcio. Aquí está. En otras palabras, cuando el impulso eléctrico que viene estimulando la membrana plasmática llega al botón sináptico, lo que se hace es que estimula los canales de calcio. ¿Por qué? Porque al abrirse los canales de calcio, el calcio comienza a entrar en gran cantidad dentro del botón sináptico y eso estimula que las vesículas llenas de neurotransmisores comiencen a migrar y a vaciarse hacia el espacio sináptico. ¿Y eso estimula que qué cosa se vacía al espacio sináptico? Los neurotransmisores. Ahí. O sea, gracias a la entrada de calcio al botón sináptico, los neurotransmisores comienzan a liberarse al espacio sináptico. Y como hablábamos en la clase anterior, estos neurotransmisores, más que irse como flecha a los receptores que hay en la neurona postsináptica o en el efector, la unión ocurre prácticamente por saturación, porque todo esto se llena de neurotransmisores. Por eso hablamos de la alta concentración de los neurotransmisores en el sistema nervioso. Así que casi por probabilidades, el neurotransmisor termina estimulando a los receptores de la postsináptica. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando, en este caso, el neurotransmisor toma contacto con los receptores,
se genera un estímulo para que se abran los canales de sodio de la neurona postsináptica, y si se abren los canales de sodio, se empieza a llenar de sodio y empezamos a cargar nuevamente nuestra neurona y se va a disparar el nuevo impulso eléctrico. Un poco uniendo la sinapsis con lo que vimos hoy día. ¿Qué nos faltaba en nuestro sistema? Perdón, esto que estamos viendo es como en el general de la neurona, pero principalmente el sistema nervioso central, ¿cierto? Por el tipo de mielinización que tiene la... O bien en el periférico con su efector también. ¿Ya? Pero el sistema de vaina mielina de lo que estamos viendo ahora es solo del sistema nervioso central. Recuerda que eso está por allá arriba. En general, las neuronas mielinizadas están más en el sistema nervioso central que en el periférico, sí. Y el periférico es distinto, no es con las células de Schwann, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en el sistema nervioso periférico existe una célula equivalente a la de Schwann. Pero que tiene otro nombre. Sí, que son... se me olvida en este segundo, pero que su función es formar mielina, pero en los nervios del sistema periférico. Sí. Pero la mecánica es la misma. ¿Sí? ¿Perdón? Está un poquito más adelante, sí, por ahí. Pero sí, el mecanismo es el mismo. Ahora recuerden que aquí nos falta una última etapa. Que luego que la información se traspasa, yo tengo que inactivar estos neurotransmisores porque si no estarían estimulando constantemente a la neurona postsináptica. Y ahí hablábamos de que se liberaba, dependiendo del neurotransmisor, una enzima específica que degradaba el neurotransmisor y por lo tanto barría con todos estos neurotransmisores y nuevamente nuestro espacio sináptico quedaba libre para una nueva descarga si es que llegara otro impulso. Ahora, en realidad, con la velocidad que pasa todo esto, aquí las sinapsis ocurren miles de sinapsis por segundo en una sola, entre dos neuronas. Pero nosotros lo vemos así de manera más detallada. Ahora, a diferencia de la sinapsis eléctrica, la sinapsis química es unidireccional. ¿Y por qué es unidireccional? Porque uno podría decir, bueno, pero si el espacio sináptico que es común a ambas neuronas se llena de neurotransmisores, ¿por qué si la información viaja para acá no podrá viajar también hacia acá de vuelta? Porque solamente en el espacio postsináptico hay receptores. Ya, ¿cierto? Tiene que ver con que para que el impulso se vuelva a generar requiere de la interacción entre neurotransmisor y receptores, cosa que en el botón sináptico no hay. Okay. Eso es la sinapsis química, no es más que eso. Ignore. Un poco lo que hablábamos hace un rato de la mielina, ¿sí? La célula de Schwann. Porque ahí cuando uno se hace la pregunta, a ver, ¿de qué está formado el sistema nervioso? La respuesta más clásica es neurona. En realidad uno esa pregunta la hace antes de colocar el título, ¿sí? Para que haya... Uno diría, bueno, el sistema nervioso está hecho de neuronas. Pero claro, no está hecho solo de neuronas. Y siempre hacemos la homologación con un piloto de Fórmula 1, ¿sí? Y pareciera que él es el protagonista de la carrera, ¿cierto? Y él gana, pues y él sale en la foto. Sin embargo, para que él gane la carrera hay un equipo detrás. ¿Y cuándo se nota el equipo? ¿Cuándo solo sale en la foto el equipo? Cuando entran los pits y llega un racimo de mecánicos y el auto para. Ese equipo de mecánicos son las células gliales. En otras palabras, ciertamente la célula más importante del sistema nervioso es la neurona, porque es la que es donde se genera el impulso eléctrico y es el que transmite la información. Pero la neurona no podría hacer toda esa pega si no hubiera un grupo de células, por ejemplo, células de Schwann que le den mielina, por ejemplo,
que lo estén acompañando, porque las células gliales cumplen funciones desde sintetizar la mielina, desde nutrir a las neuronas, desde darle protección inmunológica a las neuronas, también de darle sostén y forma a las neuronas, porque que uno pueda tomar un cerebro y que sea como tan firme, eso no es porque está hecho de solo neuronas. Creo que es como equivalente al tejido intersticial de los otros tejidos que le da el sostén, la forma, la consistencia. Este grupo de células entonces se le llama células de la glía o células gliales. O sea, alguien le puede decir hasta gliocitos. ¿Sí? Como mencionaba su compañera, estas células gliales son diferentes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Cumplen como las mismas funciones, pero son células diferentes. Partamos viendo cuáles son las células gliales del sistema nervioso central. Ahí en primer lugar partamos con los oligodendrocitos. Que fíjense, aquí nos dan una información extra. Si nosotros mostráramos solo eso, veríamos nuestro axón con células de Schwann, ¿cierto? Sin embargo, aquí tenemos, por ejemplo, el oligodendrocito es una célula que le da la función de sostén, unión y síntesis de mielina a la neurona del sistema nervioso central. O sea, desde ya podemos decir que la célula que le da la mielina a las neuronas del sistema nervioso central es el oligodendrocito. Y por lo tanto, inmediatamente podríamos decir, entonces la célula de Schwann de la que hemos hablado tanto, solo se encuentra en el periférico, que es lo que vamos a ver después. Oligodendrocito entonces, función, sostén y unión de las neuronas, le da la estructura a toda esta red neuronal y además sintetiza la mielina. Porque esas afirman como varios axones a la vez, ¿no? Claro, y si lo pensemos lo que hablábamos recién. Uno dice, bueno, si uno genera un hábito, podemos cambiar la conexión de las neuronas. Y es porque las neuronas tienen vida propia, tienen músculos para moverse y conectarse. Los oligodendrocitos son los que empiezan no me preguntan el detalle cómo, todas las neuronas que están bajo su responsabilidad pueden moverlas, modificarlas, conectarlas o reconectarlas. Y ahí uno puede entender qué pasa si alguna patología empieza a matarme los oligodendrocitos. Se me pierden las conexiones además. Segundo, la microglía. Como su nombre lo indica, seguramente la más pequeña de las células gliales. Y su función tiene que ver principalmente con el crecimiento, por lo tanto es como la nutrición de la neurona, la regeneración neuronal y función fagocitaria, es decir, tiene funciones inmunitarias también, defensivas. La microglía entonces tiene funciones de nutrición, regeneración y protección de las neuronas. La microglía. Tercero, células ependimarias. Ya están como en el centro de la médula, no me acuerdo cómo se llama. En el canal. Son las que Están con las meninas. sintetizan el líquido encefalorraquídeo. Sí, por ahí va. A ver, primero, la definición más básica. Las células ependimarias revisten las cavidades del sistema nervioso central y sintetizan el líquido cefalorraquídeo. Entonces, inmediatamente esta frase nos hace preguntarnos cómo el sistema nervioso central tiene cavidades. ¿Sí? El sistema nervioso central. Tiene cavidades. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan?
Y de hecho, esas cavidades están llenas de líquido cefalorraquídeo. El nombre de esas cavidades varía en el encéfalo y en la médula espinal. Porque en el encéfalo son ventrículos. Una cosa así más o menos. Hay un primer, segundo, tercer, hasta un cuarto ventrículo que están desde la zona central del cerebro, hipotálamo, y que bajan por el tronco encefálico. El ventrículo es cavidad, no es más que eso. Por eso las cavidades del corazón se llaman así. Pero estos ventrículos conectan con un pequeño canal que viaja por la médula espinal, porque si uno le hiciera un corte a la médula espinal y la mira del centro, tendríamos eso. Ese conducto le da el nombre a estas células, que es el epéndimo. Estos son los ventrículos. No confundir que en algunas personas están conectados, no hay duda. Esas cavidades están llenas de líquido cefalorraquídeo y más adelante vamos a hablar qué es lo que es el líquido cefalorraquídeo, para qué sirve. Era un fluido orgánico, ¿se acuerdan? Lo vimos en la lista de fluidos orgánicos. Entonces ahora de nuevo tiene más sentido para qué sirven las células ependimales. Revisten las cavidades del sistema nervioso central. Todas estas cavidades y este conducto están formadas por estas células. Y como forman el líquido cefalorraquídeo ellas mismas, el líquido va drenando hacia el interior de las cavidades. Y ahí lo van filtrando, etc. Ok. Y por último, los astrocitos, como su nombre lo indica, seguramente tienen forma de estrella. Su función es principalmente la nutrición y por lo tanto el crecimiento de las neuronas. Entonces, este es el equipo de mecánicos que está pendiente de las neuronas para que la neurona solo se preocupe de generar un impulso nervioso y conducir. Generar, conducir, generar, conducir. Pero como dijimos al principio, estas son las células gliales del sistema nervioso central. Porque en el sistema nervioso periférico tenemos otro grupo de células, pero con funciones muy parecidas. Primero, aquí aparecen finalmente las células de Schwann. Y que claramente, como habíamos dicho, su función es la síntesis de mielina. Homólogo al oligodendrocito. Es como el homólogo al oligodendrocito. Una pregunta con la... Las de Schwann son las del periférico, entonces, y los oligodendrocitos son los del sistema nervioso central. Exacto, solo que el nervioso central tiene otras funciones más. De hecho, si lo pensamos, el sistema nervioso periférico no necesita tanto unión y sostén, porque en realidad el periférico transmite nomás. El central el que necesita estas conexiones mucho más complejas para generar respuestas mucho más complejas. Células satélites, que son más generales, que están principalmente cuya función es nutrir, proteger y dar soporte al sistema nervioso periférico. Aquí finalmente, como el sistema nervioso periférico es un sistema más de conducción de información, lo más importante son las células de Schwann para que haya mielina suficiente para que el impulso viaje de manera eficiente. Este es un sistema más conductor, este es un sistema generador de respuesta. Esto conduce, lo que no es menor, estoy de acuerdo. El periférico conduce. Claro, porque dentro del arco reflejo era receptor vía aferente efector, ese era el periférico. Llevan información y la traen de vuelta, son los mensajeros. En cambio, el que se lleva la pega de tomar las decisiones era el sistema nervioso central.
Alguien dijo por ahí meninges. ¿Quién dijo meninges? Yo, pero era cuando pensé, habló de la célula de esas. Ependimales. No epididimales. Sí, las meninges en general las conocemos. Son membranas que protegen el sistema nervioso. Lo primero es afinar el dato. Protegen al sistema nervioso central. Las meninges solo envuelven al encéfalo y la médula espinal, nada más. No están en el sistema nervioso periférico. La palabra meninges viene del latín membrana, ¿sí? Meninge significa membrana. Así como himen significa membrana. Como himenóptero, ¿qué es un himenóptero? Sí, es un animal. No es el- ¿Qué significa ptero? Me suena a pájaro Volador. prehistórico. No. Ya, puede ser porque ptero significa ala. Como el pterodáctilo. ¿Sí? ¿Qué significa pterodáctilo? Dedos en las alas. Alas de membrana, mariposa. Alas membranosas. No, pero es que las mariposas son las lepidópteras, que significa alas escamosas. Como serían como las de los murciélagos y cosas así. Quiróptero, ¿qué es quiro? Quiro, ¿qué es un quiropráctico? ¿Qué es? Ah, por eso. No, por eso. Pero es porque- No, es que es una particular. O la quiromancia, ¿qué es la quiromancia? Cuando le leen las manos. Quiro es mano. Entonces, un quiróptero es porque tiene en el murciélago, sus alas son sus manos. En realidad el murciélago no tiene alas. Tiene membranas bajo sus miembros anteriores que le permiten volar, planear. Planear de volar, sí. Entonces creo que ¿Pero qué sería quiróptero? Son entonces, insectos o con alas membranosas. No, las moscas son dípteros, porque tienen solo dos alas. No, himenópteros, los chinches, Ah, ya. las hormigas. Recuerden que las hormigas tienen alas. Es que las chinitas son coleópteros, que son alas endurecidas. Pero Ah, sí, po. Tienen las dos alas, porque los insectos en general tienen cuatro alas. tiene alguna atrofia, pero igual nada. Claro, ve que me hace hablar otras cosas. Las alas superficiales están endurecidas, entonces el coleóptero levanta como una tapa así, y debajo están las alas membranosas. Es bonito eso. El díptero tiene dos alas funcionales y las otras dos alas están atrofiadas, se llaman balancines. Es como martillo. ¿Qué es lo que le sacan cuando uno es chico le sacaba eso a las moscas y las moscas volaban así? Era su sistema de equilibrio. Bueno, ya sí. No hay internet. Claro, no había Atari, ¿no? Mientras cargaba el juego iba... Ahí descargar Bueno, meninge membrana, ¿sí? ¿Cuántas meninges? Ahora sí, ¿cuántas meninges poseemos? ¿Al tiro? ¿Cuántas son? Tres. Son tres. Y los nombres como que llegan rápido, pero no tenemos idea en qué orden van, ¿cierto? La madre, La madre, aracnoide y biomadre. el aracnoide es la madre. Pero antes que eso, hay que pensar, sí, bueno, son aracnoides, duramadre y piamadre. Lo importante es que pensemos lo siguiente, tenemos un sistema nervioso súper delicado, protegido dentro de una estructura ósea, que es el cráneo y la columna vertebral. Y uno dice, bueno, ¿qué mejor protección que eso, cierto? Pero frente a un impacto, a un trauma, hay que pensar de que todo nuestro sistema nervioso choca directamente contra paredes de hueso. Si es que no existieran las meninges.
Entonces, ¿qué función tiene la meninge? Es como el airbag del sistema nervioso central. Cualquier movimiento de este sistema nervioso dentro de la estructura ósea es amortiguada por la presencia de las meninges. Y si además, como vamos a ver, recordamos que entre las meninges hay líquido cefalorraquídeo, mayor amortiguación. Por eso las meninges son una protección blanda que complementa a la protección dura de las estructuras óseas. ¿Sí? De cierta manera, la meninge protege al sistema nervioso central de los huesos. ¿Ya? Ahí tenemos el orden. Depende de cómo lo elijamos, desde más interno a más externo o al revés. Pero a ver, vamos a partir desde el sistema nervioso hacia afuera. La meninge que está más íntimamente relacionada con el sistema nervioso central es la pía madre, que es muy delgada, muy vascularizada, lo que tiene mucho sentido si es que está en contacto con el sistema nervioso central, y como dice aquí, y en estrecho contacto con el encéfalo y la médula espinal. La podemos ver ahí, la primera, ¿sí? Muy vascularizada, ahí se ve en la... Trata de graficar lo vascularizado que está. Luego viene la aracnoides, que recibe su nombre porque... Sí, porque su estructura es tipo, parecen redes de araña, ¿sí? Aracnoide. Capa vascular, esos vasos sanguíneos le dan el aspecto aracnoideo, digamos, a la membrana, atravesada por vasos sanguíneos que van hacia la pía madre, es decir, vienen del sistema nervioso hacia afuera. Y aquí, y por lo tanto, de la aracnoides es donde aparece el nombre del primer espacio, que es el espacio subaracnoideo, debajo de la aracnoides. Su principal función es que tiene líquido cefalorraquídeo y su función es amortiguar. El espacio subaracnoideo, entonces, recordemos esto, está entre la aracnoides y la pía madre. Y luego la membrana, la meninge, perdón, más externa es la dura madre. Es la más externa y la más gruesa. Y por lo tanto, bajo la dura madre está el espacio subdural, que es donde, por ejemplo, se colocan las anestesias epidurales. Como dice acá, si comparáramos los dos espacios, el espacio subdural es muy estrecho y con menos líquido cefalorraquídeo que el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, la idea que nos tiene que quedar es que no solamente hay tres meninges, sino que entre las meninges hay espacios, ¿sí? Principalmente con líquido cefalorraquídeo. Pero en general, la función de las meninges junto con sus espacios es la de protección, dice química y mecánica, porque hasta el momento entendíamos que era una protección como mecánica nomás. Pero también química, ¿por qué? Porque el hecho de que haya presencia de líquido cefalorraquídeo y esté muy vascularizado, significa que nuestro sistema inmune también logra llegar hasta esos niveles para dar protección al sistema nervioso central. ¿La dura madre es la que tiene esa protección química y mecánica o las tres? En general. En general. Las meninges lo que la meninge le entrega al sistema nervioso central es protección química y mecánica. Que hasta el momento queda la idea de que era mecánico nomás. Era solo amortiguación. De hecho, recuerden que para diagnosticar muchas enfermedades del sistema nervioso se toman muestras de líquido cefalorraquídeo que son ricas en células. Y muchas veces ahí se encuentran los microorganismos que pueden estar provocando alguna enfermedad. Entonces se toman muestras de este líquido. ¿La meningitis siempre es mortal? No, sí es muy grave. Aparte que hay meningitis que son virales, bacterianas, esas serían como las sépticas, por microorganismos. Pero hay otras meningitis que son por cuadros inflamatorios o mecánicos, traumáticos.
traumática. Miren, después que esta persona se salvó de rabia, ya como decir que enfermedad es mortal o no, antes del SIDA era mortal, ya no. Pero sí uno puede decir que tienen un pronóstico muy desfavorable, son muy graves. 0,3% de sobrevivencia. En Chile no. Líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que es? Pues ya le hemos hablado lo que es y para qué sirve, pero algunas características más en detalle. Primero, es un líquido incoloro que ya que se encuentra entre las meninges y en las cavidades del sistema nervioso central, baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo principalmente, aunque recuerden que vimos que en el subdural hay, pero poquitito, pero principalmente por el subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal ependimario. Y si sacáramos todo el líquido cefalorraquídeo de un individuo humano adulto, son 100 ml máximo, lo dejamos seco. Así que no es muy abundante tampoco. De hecho, hay ocasiones en que hay un exceso en la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama eso? Hidrocefalia. Y el tratamiento es: le colocan una llavecita en la cabeza y cada cierto tiempo tiene que ir al médico para que le... ¿Mm? Sí, así. No, en realidad no es una llave, es una válvula. Sí. Que eso sí es verdad. Pero creo que no había una Sí, un drenaje. hay una Sí. Perdón, ¿cómo? hay una que va ¿Hasta el peritoneo? ¿En serio? Ay, pero no sé, también no estoy segura. Es como un drenaje automático y se reabsorbe después. Puede ser, ¿eh? Hidrocefalia. No, ahí se ve un esquema un poco más bonito de los ventrículos cerebrales y cómo se conectan después con el canal ependimario. Pero dice, el líquido cefalorraquídeo actúa como amortiguador y protege de traumatismo al sistema nervioso central, ¿sí? Cumple funciones de nutrición del encéfalo, en menor medida porque obviamente es el sistema circulatorio el que tiene este trabajo principalmente. Y si puede entregar sustancias al encéfalo es porque puede sacarlos, por lo tanto también es un sistema de filtración de desechos metabólicos. Esta unión de líquido cefalorraquídeo, meninge, sistema circulatorio es lo que le llamamos barrera hematoencefálica. Es un complejo de estructuras que permiten, de cierta manera, filtrar lo que entra y sale del sistema nervioso central. Que en el fondo comprende el líquido cefalorraquídeo, meninges. Y sistema circulatorio. Ahí. Es una barrera que une sistema circulatorio, sangre, y sistema nervioso central, encéfalo. Por ejemplo, el otro día hablábamos del... se usaban insecticidas, ¿se acuerdan? Cómo moría la mosca. Y ese, por poner un nombre, ¿eh? Ya, raid casi jardín. ¿Sí? Significa que usted puede estar sentado tomando once y yo he hecho raid acá y mato a la mosca, pero la persona no muere. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque esa molécula, que sí puede entrar en el sistema nervioso del insecto, no puede atravesar la barrera hematoencefálica de los mamíferos. Pero parece que las mascotas sí, porque dice aleje de mascotas, Sí, salvaguardar. Sí. ¿O será solo porque son más sensibles a los olores?
Bueno, como aquí tal. precisamente quería llegar al típico ejemplo, cuando a uno le hablan de esto más en detalle, ivermectina. ¿Ivermectina? ¿Qué es la ivermectina? Antiartrito. ¿Ya? ¿Antiparasitario me dicen por acá? ¿Ivermectina? Sí, es una sustancia química que tiene efectos antiparasitarios, pero tanto externos como internos. Sí, que puede ser en inyecciones, puede ser con baños, ¿sí? Contra piojos, pulgas, en animales mayores se usa mucho, en menores igual. A veces tratamientos de sarna se acompañan con inyecciones de ivermectina porque tiene un efecto antiparasitario bien completo. Pero siempre que uno lee eso dice, no aplicar en colis o mestizos de colis. Recordamos el colis, ¿sí? En mi tiempo le decían lacio. Lacio. En su tiempo también. Sí, Los colis, sí. cuéntate. Porque el coli tiene como particularidad en su raza que la barrera hematoencefálica permite el paso de las moléculas de ivermectina al sistema nervioso central, cosa que en otras razas de perros no ocurre. Entonces, si usted a un coli o un mestizo D le aplica ivermectina, va a empezar con síntomas igual que el parásito que quiere matar en la mascota. Por dar un ejemplo. Por eso es muy importante siempre que uno ve los prospectos de algunos fármacos, dice, atraviesa barrera hematoencefálica, no atraviesa. Eso es lo que da la seguridad frente al uso en algunos tipos de seres vivos y seguridad frente al ser humano. Hablábamos recién que el tomar muestras de líquido cefalorraquídeo permite el diagnóstico de algunas enfermedades neurológicas, como la meningitis, por ejemplo, o algunas neoplasias. Si en este líquido están flotando microorganismos, están flotando células neoplásicas o de otro tipo, nos permiten un poco guiar el diagnóstico. Y también constituye una vía de entrada para la anestesia epidural. Por dar ejemplos nada más. La principal función del líquido cefalorraquídeo y las meninges es protección. Ya, aquí no sé qué viene después, pero de aquí ya. Próxima semana entonces laboratorio. Ya, traigan su delantal. 8:30 nos vemos en el laboratorio directamente. No sé en cuál, ahí van. Con gusto.